La formación de un trombo a nivel de las venas, en este caso venas de la extremidad inferior, como por A ejemplo ver. las piernas, Ujú. ¿no? En la extremidad inferior, a ver, no sé si me hace zoom. Ya, ahí tienes lo que es tu trombo, digo, tu vena. Tienes tus válvulas y hay una formación de un trombo. Esta formación de un trombo lo que hace es que mediante lo que son circunstancias, en lo que es alteraciones, pueden ser físicas, mecánicas, lo que va a pasar es que del trombo se va a desprender algo que se llama émbolo, ¿ya? Y este émbolo, en otras palabras, el Robin lo menciona como si fuera una masa sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa, en lo cual lo que hace es que va a generar una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos o puede generar en cualquier lado. Ok, hasta ahí todo claro. Para descartar lo que es la diferencia entre un trombo y un émbolo. En otras palabras, el trombo puede provocar un émbolo, pero no es claro, no es como que 100% específico, porque hay émbolo que es gaseoso, hay émbolos que son por líquido amniótico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es específicamente por causa de un trombo. Entonces, por eso es que se le llama no solo émbolo pulmonar, sino también tromboembolia pulmonar, porque es derivado de un trombo. Ya. ¿Está ahí todo claro? Sí, ¿En la diferencia? Ya. Ahora, como conceptos, primero, a ver, ya ese es el temario. Y como conceptos, lo más importante que tienen que saber acá, y lo que más preguntan de esto, son las mutaciones de ganancia, y son también lo que son la fisiopatología y las consecuencias. Entonces, como objetivo vamos a tener lo que es el proceso de la embolia pulmonar y también su relación con lo que se relaciona con trombosis venosa profunda. Ahora, como mencionaste, va a haber una alteración a nivel de lo que es las venas inferiores. Puede ser la popitlea, pueden ser diferentes tipos de venas. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que va a haber una alteración y una formación de un trombo. Y esto es a causa de una triada. ¿Cómo se llama esa triada? de Virchow. Ujú. ¿De qué está compuesta esa triada? Estasis sanguínea, Ya, éstasis. ¿Qué más? hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Ya, éstasis, lesión endotelial y hipercoagulabilidad. Ya. A la formación de ello va a formarse lo que es un trombo. Al formarse el trombo, se desprende algo que se le llama émbolo. Y este émbolo genera lo que es tromboembolia pulmonar. Ya. Entonces, hay que saber que son dos tipos. Perdón, deriva de dos cosas el término tromboembolismo venoso agudo. Trombo de trombosis venosa profunda y embolismo de embolia pulmonar. Una trae como consecuencia la otra, como lo mencioné. La trombosis venosa profunda provoca lo que es una embolia. Y ya. Y la embolia, en este caso, lo vamos a definir como si fuera una obstrucción de lo que es la enfermedad en sí. Es una obstrucción de las arterias pulmonares a causa de lo que es el desprendimiento de un trombo, en cuál sería el émbolo. Entonces, eso sería como que para definir lo que abarca esta enfermedad en sí. Ya. Así todo claro. Sí, se entiende. Ya. Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener la lesión endotelial. ¿Y por qué es muy importante esto, esta vía o este punto de la triada? Porque recordemos que nuestro endotelio es muy inteligente, ¿ya? Y lo de acá va a presentar lo que son un estado protrombótico y un estado antitrombótico. Cuando hay un daño a nivel del endotelio, ¿qué va a generarse? Una expresión de proteínas, o en este caso receptores, el factor de von Willebrand, que va a actuar en un estado protrombótico, causado ¿por qué? Por una lesión endotelial. Ahora, por otra parte, la lesión endotelial también provoca la disminución de efectos antitrombóticos,
como la trombomodulina. O sea, la disminución de la trombomodulina. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esa trombomodulina? Como el mismo nombre dice, modula el trombo. ¿Qué va a pasar acá? Es que hay una alteración en ello. ¿Y qué hay? Hay un efecto mayor de lo que es el efecto protrombótico. Esa es la única justificación fisiopatológica de la lesión endotelial. Ahora, ¿qué pasa en una alteración de un flujo sanguíneo? Pueden ser por dos motivos. ¿Cuáles serán? ¿O cuáles son las, qué es una alteración del flujo? Son dos tipos, el éstasis y el otro, ¿cuál era? Turbulencia. Bien, turbulencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya, a ver, el éstasis, en este caso, el mismo nombre lo dice, es un estado en el cual tú, por déficit de proteínas a nivel de tu de tu vaso sanguíneo, tu sangre va a estar en un estado lento. Va a estar en un estado lento. ¿Y qué va a pasar en un estado de turbulencia? Este va a ser tu vaso sanguíneo, lo dejamos acá. Va a ser tu vaso sanguíneo y tu sangre, clínicamente, fisiológicamente, se le llama que tiene una vía laminar o un flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que las células van a estar mayormente a nivel del centro. Ahora, ¿qué va a pasar en un estado de turbulencia? El flujo sanguíneo no va a ir como de manera normal, sino va a ir de manera así. No sé si se me entiende. Va a ir así. Y recordemos que la sangre no solo lleva proteínas, sino también lleva células. Y en este caso, relacionémoslo con plaquetas. Entonces, ¿qué van a hacer las plaquetas? Van a ir así, van a ir avanzando de una manera, a ver, así. Entonces, lo voy a poner otro color. Ok, van a ir así. Van a ir de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que va a haber una interacción entre tu endotelio con tu célula, con tu plaqueta. En este caso, ¿qué va a pasar acá? Es que recordemos que tu plaqueta tiene un receptor, el cual es el de glicoproteína 1A, 2A. Este receptor lo que hace es interactuar con el factor de von Willebrand, que va a estar activado en las células endoteliales. ¿Y esto qué promueve? ¿Cómo se llama cuando hay una interacción o ese proceso en el cual la plaqueta interactúa con el endotelio? ¿Qué tipo de homeostasis sería? Digamos, homeostasis, perdón. ¿Sería la primaria o la secundaria? Primaria. Porque recordemos que la hemostasia primaria es la interacción entre el endotelio y la plaqueta. Y la hemostasia secundaria, ¿y acá quiénes están implicados? Los factores de coagulación. Entonces, por eso es que hay una alteración acá. Ahora, ¿hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna duda? Todo claro. Ya. Vamos a estar en un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una mayor tendencia a generar coágulos. Dentro de ello, vamos a tener mutaciones que el paper lo menciona como mutaciones de pérdida o de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que van a haber proteínas que van a regular la formación de un trombo. Van a evitar que se exceda y va a controlar ese trombo. ¿Y cuáles van a ser ellos? La proteína C, la proteína S y la antitrombina. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una expresión de estos genes? No va a haber codificación de estas proteínas. Y si no hay esa codificación de estas proteínas, ¿qué va a haber? No va a haber una regulación. ¿Y qué va a pasar con tu trombo? Va a seguir ahí. Y va a generar un estado de una mayor probabilidad de generar trombosis
sin poder regularse. Ahora, ¿ya qué se refiere con mutaciones de ganancia? Hay mutaciones, las cuales específicamente son 3, pero la más importante de las 3 es el factor 5. Específicamente es factor 5 Leiden. A ver, ahí me falta escribir. Es el factor 5 Leiden. ¿Qué va a pasar con este factor? En otras palabras, este factor se hace inmortal. ¿Ya? Entonces, nunca va a parar de hacer su función. Nunca. Aunque, en este caso, ¿quién va a querer regularlo? Las proteínas C y la proteína S. Van a querer regular al factor 5. Pero él es inmortal, entonces no va a generar la función. Va a evitar lo que es la escisión del factor 5. Entonces, esto genera una mayor probabilidad de trombos. Ya. ¿Hasta ahí todo bien? Chicos. Sí, sí, sí. Ya, ahí. Ya. Ahora, yendo a la fisiopatología, ya relacionamos lo que es trombosis venosa profunda, que el cual ya es factores, formación de trombosis y todo ello. ¿Qué va a pasar en tromboembolia pulmonar? El trombo se va a desprender y va a generar la liberación de un émbolo. Este émbolo va a viajar por todas tus venas hasta llegar a la vena cava inferior. Llega a la vena cava inferior y ¿a dónde se va? Ya. Entonces, va a ir de lo que es la vena, de la vena cava a la aurícula, perdón, ahí está, la vena cava, a la aurícula derecha y luego va al ventrículo derecho, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá? Es que el ventrículo derecho, recuerden que lleva sangre desoxigenada. Entonces, lo que va a hacer es eyectar. Y al eyectarse va a estar el trombo. Y el trombo puede generar dos cosas. O llegar a un estado de una mayor profundidad de las arterias, hasta la más chiquita, o puede entrar a una bifurcación de la arteria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a generarse en la arteria principal. Y a esto, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el tipo de embolia que está afectando lo que es la bifurcación? Sigue de montar. Entonces es un émbolo de sigue de montar. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver 5 cosas muy importantes. La primera, acá está. Voy a resumir todo acá al toque. La primera, recordemos, si la arteria va a llevar la sangre y no llega a su destino, ¿qué va a pasar? Va a regresar. Entonces, el ventrículo derecho va a tener mayor sangre. Y al tener mayor sangre, no puede de su forma normal, entonces va a dilatarse. Va a aumentar su dilatación para equiparar toda la sangre que ha sido devuelta o a lo que es el ventrículo derecho. Ahora, por otra parte, va a haber una obstrucción a nivel de las arterias. ¿Y cuál es la función de las arterias pulmonares? Chicos. Ya. La cosa es que la arteria lo que hace es llevar sangre desoxigenada para que regrese la sangre oxigenada. Entonces va a generar la función de perfusión, o también llamado intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay acá va a haber una menor perfusión? Porque no va a llegar la sangre. Entonces va a generar una menor perfusión. ¿Y qué se va a ver afectado? La fracción de ventilación y perfusión. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo detecta que no hay una correcta perfusión? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? A ver,
lo que es el cuerpo, ante estas situaciones, se agita, va a aumentar su respiración, va a generar una taquipnea. Y como no va a haber resolución de esto, no va a haber lo que es la perfusión, va a generar lo que es una disnea, que es un dolor, en este caso en el pecho. Ya. Ahora, esto es a nivel pulmonar, a nivel de la ventilación y perfusión, todo lo que va a conllevar y los síntomas a los cuales lleva. Ahora, vamos al tercer punto. Va a ver lo que es, para ello, me gustaría saber cuál es la fórmula de la presión arterial. ¿Alguien, chicos? Es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué va a pasar a ver, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿De qué está compuesto? De dos cosas, de la frecuencia cardíaca y de qué más. Y del volumen sistólico. Sistólico. ¿Y el volumen sistólico de qué está compuesto? De la capacidad de contracción y de la poscarga. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel de la precarga? ¿Va a llegar la suficiente sangre a tu ventrículo, a tu aurícula izquierda? No. Entonces no va a haber una suficiente, o no va a haber una disminución en la precarga. Y también eso que conlleva a una disminución en la poscarga. Y esta disminución en la poscarga y todo ello que conlleva a una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? A ver, ya, vamos para acá. Sigamos. Hay una disminución en el gasto cardíaco. ¿Qué genera ello? Que dentro de tu... A ver, vamos a dibujarlo. Vamos a poner acá, esto es así. La arteria se divide en dos, una así, una así y otra así. ¿Qué va a pasar a nivel de tu seno, de tu aorta? Bueno, de tu callado de la aorta y de tu seno carotidio. Al momento en el cual hay una disminución en el gasto cardíaco. ¿Qué se va a estimular? Se estimula lo que es la formación, o bueno, en este caso van a interactuar los vasoreceptores. Y al momento en el cual interactúan los vasoreceptores, ¿qué van a generar? Una mayor presión arterial. Junto a la presión arterial que va a ser conllevado por lo que es los vasoreceptores, y ahora, junto a lo que va a ser que las mismas células expresen endotelina 1, serotonina, que ayuda a la vasoconstricción también, y el tromboxano A2, que también estimula a la vasoconstricción y a algo más. Genera la vasoconstricción y también la agregación plaquetaria. Entonces, todo ello, ¿qué va a conllevar? A un aumento en la presión, en la presión de la arteria pulmonar y también a nivel de todo tu cuerpo. Va a haber una mayor presión arterial. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, gracias. Ya. Cuando hay una mayor presión arterial, ¿qué disminuye? Recuerden, la presión arterial es inversamente proporcional a tu flujo sanguíneo. Es por eso que cuando hay un exceso de la presión arterial, también te lleva a shock. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un aumento de la presión arterial, disminuye el calibre de tu arteria. Entonces, ¿va a ir más rápido el flujo sanguíneo? Sí, pero poco. Por el mismo calibre de tu arteria. Va a disminuir y eso conlleva lo que es un menor flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay un menor flujo sanguíneo causado por una hipertensión arterial? ¿Va a haber o no va a haber una correcta oxigenación?
No, no hay. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que no hay una correcta oxigenación, específicamente ¿dónde? En el corazoncito, en lo que es tu aurícula derecha y ventrículo derecho. Pero el que ejerce más presión y el que ejerce mayor trabajo es el ventrículo derecho, porque hay dos causas que lo están ejerciendo que le está generando presión. Una, el retorno de las vasos, del flujo sanguíneo por la obstrucción de la arteria. El retorno, ahora que lo pongo, el retorno, y también la presión arterial. Estas dos causas que conllevan a que tu corazón trabaje más de lo necesario, y específicamente el ventrículo derecho. ¿Por qué eres el afectado? El ventrículo izquierdo está como que, bueno, me están dando la sangre la suficiente sangre o la cantidad que me dan, bueno, yo genero mi función normal. Pero ¿qué hace el ventrículo derecho? El ventrículo derecho es el que tiene toda la presión en este caso. ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar dos cosas. La presión arterial, te mencioné, que conlleva a un menor flujo sanguíneo. ¿Esto qué conlleva? Lo que vieron en shock. ¿Qué es lo que conlleva un menor flujo sanguíneo? En otras palabras, el flujo sanguíneo lleva oxígeno. ¿Qué pasa cuando tienes menor oxígeno? ¿Hay lactato? ¿Se genera lactato? Hay lactato. ¿Por qué? Porque hay una menor oxigenación y hay un proceso en el cual se le llama hipoxia. Y el corazón va a tener ese proceso, va a generar hipoxia. Y esta hipoxia conlleva a un daño y genera muerte por hipoxia, o sea, isquemia. Al generar una isquemia en el corazón, va a generar un daño acá. Hubo un daño. Pero recuerda, todo lo que se daña se repara. ¿Y qué va a pasar acá? Es que va a pasar por un estado de remodelación. Eso se le llama remodelación. Entonces, el corazón, esa remodelación, ¿qué quiere decir? Que una parte de tu corazón no está funcionando. Está curado, en pocas palabras, está con una, por así decirlo, está con una curita, pero no genera su función exacta. Porque recuerda que los cardiomiocitos no tienen la capacidad de multiplicarse. Entonces, esta parte de acá va a estar dañada, no va a poder ser reparada por nada, o sea, perdón, no va a ser sustituido por ningún tipo de célula. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que el remodelamiento y a ver, ¿qué lo voy a poner? El remodelamiento y lo que es el retorno el retorno de la sangre, ¿qué va a conllevar? A que el corazón genere ¿qué? Una mayor demanda de trabajo. ¿Y cuál es el mecanismo del corazón cuando hay una mayor demanda de trabajo? ¿Qué tipo de adaptación celular genera? Una hipertrofia. Ujú. Entonces, el corazón, específicamente el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Se va a hipertrofiar. Al momento en el cual, acá vamos a dejarlo acá, porque acá ya está, mira, insuficiencia del lado derecho, pero acá lo voy a dejar. Tienes acá tu corazón, tienes acá tu tabique interventricular, y acá ¿qué va a pasar? Es que tu músculo cardíaco va a crecer. Voy a dejarlo así, ya, no importa, ya. Tu músculo cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a crecer, se va a hipertrofiar. ¿Y qué pasa cuando el lado derecho se hipertrofia? Eso te menciona su paper, el cual se le llama interdependencia
interdependencia ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que un ventrículo puede afectar al otro, puede hacer por dos cosas, o por su tamaño o por su forma. Y en este caso, ¿qué está alterado? Chicos, La forma. la forma, sí, la forma y también el tamañito. Entonces, ¿qué va a pasar con el tabique que estaba así? Por el exceso de crecimiento va a pasar a esto. ¿Y qué quiere decir esto en otras palabras? El paper lo menciona como una desviación del tabique interventricular hacia el lado izquierdo. ¿Y qué pasa acá? El ventrículo izquierdo, ¿qué tiene? Tiene una menor fracción de eyección. ¿Y cómo se le llama a todo este proceso en el cual el corazón se hipertrofia y genera una insuficiencia? Como el mismo nombre lo dice, genera una insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto es, en otras palabras, la fisiopato de cómo de una embolia pulmonar puedes generar una hipertrofia, una insuficiencia cardíaca de los dos lados del corazón, no solo del ventrículo derecho. Entonces, ¿estoy todo claro? Sí, gracias, entendí. Ya. Ahora, entonces, solo nos centrémonos en los primeros los primeros dos cuadritos de acá, los cuales son los más importantes. El primero, disnea en reposo y disnea en general. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va a haber un dolor opresivo causado por qué? Por una falta de perfusión y en otras palabras, no va a poder respirar bien. ¿Ok? No va a haber una correcta respiración. Y ahora, ¿por qué hay taquipnea? Por la misma obstrucción y genera Ujú. mayor resistencia vascular periférica. Puede ser. Ah, eso es taquicardia. Mayor presión vascular periférica, eso genera una mayor presión arterial. Y recuerda que si hay una mayor presión arterial, hay mayor gasto cardíaco, hay mayor resistencia vascular periférica. Y si hay un aumento en el gasto cardíaco, ¿qué hay? Hay un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en el volumen sistólico. ¿Por qué se da la taquipnea? Es un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque va a haber una menor fracción de volumen de eyección y, perdón, va a haber una menor fracción de la ventilación con perfusión. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que tu corazón, digo, que tu pulmón no está generando una correcta perfusión, un correcto intercambio gaseoso. Va a haber una disminución del, perdón, perdón. Va a haber una disminución en la perfusión, va a haber una disminución ¿en qué? En el intercambio gaseoso. Y el cuerpo, para compensar esta disminución perdón, de lo que es el intercambio gaseoso, genera lo que es taquipnea, como un sistema de compensación o como un mecanismo de compensación. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ya, entonces, acá les puse unas preguntas. Si gustan, lo pueden poner en el chat o me lo dicen y ya. A ver, la primera, ¿cuál sería?
Ya. La 1 sería la D. Ya, está bien. La 2, sí, está bien. Ah, no. Lee lo que dice. Factores de mutaciones de ganancia, marca el gen incorrecto. El gen correcto es el factor 5 de la ID. Está bien. El proce, en este caso, lo que hace es codificar a la proteína C. Y la proteína C lo que hace es escindir aquellos factores de población para hacer su control. Entonces, los de acá van a tener que tener una mutación de pérdida. Está bien. Y la última. Descartemos. Va a haber un aumento en la perfusión. Recuerda, la perfusión, No. intercambio gaseoso. Si no, y el intercambio gaseoso va a estar alterado, porque tu émbolo va a obstruir tu flujo sanguíneo. Entonces, esta se descarta. Interdependencia ventricular provoca una disminución del volumen de eyección. ¿Qué les había dicho? Tienes tu corazón, tienes tu interventricular, esto. Cuando tu ventrículo derecho se hipertrofia, genera. ¿Qué genera? Una interdependencia ventricular. Altera el tamaño y la forma del ventrículo izquierdo. Y recuerda que el ventrículo izquierdo se encarga de la fracción de eyección. Entonces, va a haber una disminución o un aumento. Disminución. Entonces, esta sería la correcta. Así todo bien. Para pasar con el otro tema que sí es algo pesado. Sí, sí se entendió. Los demás, ¿todo bien, todo bien? Porque en el otro sí son puras mutaciones, así que Sí, sí, ya. todo claro. Ya. Acá están las referencias y ahora sí. Leucemia linfocítica crónica. En este caso, leucemia se refiere a un tipo de cáncer. Entonces, acá como objetivos, acá. Ya, entonces somos diferente a lo que es esto por el tiempo. Entonces, ahora, la leucemia linfocítica crónica, ¿qué quiere decir? Va a haber es una enfermedad, en este caso puede ser un tipo de cáncer, en el cual va a haber una alteración en las células CD5. ¿Qué quiere decir las células CD5? Son células maduras que ya van a tener su receptor correcto y van a generar todo lo que es una alteración en ello. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Es que se van a acumular esto, van a generar una proliferación, va a haber un aumento en el número de células inmunitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una leucocitosis por aumento de células inmunitarias. Ahora, y esto se va a ubicar en diferentes lados. Puede ubicarse a nivel de lo que son los ganglios, a nivel de otros órganos, como puede ser el vaso, que puede generar puede generar alteraciones ahí, puede generar también a nivel de lo que es el hígado, generar esplenomegalia, hepatomegalia. Entonces, ya. Lo más importante es que se va a clasificar en dos tipos. En aquellas células que tienen una alteración en la región variable de la inmunoglobulina de cadena pesada. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando expresan una mutación a nivel del gen, va a haber una alteración en su diferenciación. ¿Y qué va a pasar a nivel de lo que es clasificación de las células que no presentan la mutación en este tipo, en la inmunoglobulina de cadena pesada? Que va a haber una alteración antes de su diferenciación. Acá no se diferencia. Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber. Como diagnóstico, es una neoplasia. El Robbins lo menciona así, como una neoplasia de linfocitos B maduros. Ahora, siguiente. Dentro de los factores de riesgo, eso el paper te mencionan dos tipos de alteraciones, factores ambientales y factores genéticos. Dentro de los factores genéticos, vamos a ver que se va a dar en personas o en familias de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Padre o madre, nada más. Ahora, y van a haber alteraciones en SNP. ¿Qué significa SNP? Significa polimorfismos de un solo nucleótido. De un solo nucleótido. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Acá está la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un cambio o una alteración en una base específica del ADN. En ese caso, la A. Puede haber una alteración específica acá. En la G puede haber una alteración acá, en la guanina. Entonces, va a haber una alteración específica en un lado específico, o en ese caso en una base del ADN. Ahora, ¿y eso qué va a conllevar? Primero, a una alteración en el gen IRF4. Este gen, en este caso, libera al factor regulador de la interleuquina 4. La interleuquina 4 participa en lo que es la patogenia de esta enfermedad. Entonces, ¿va a estar regulado? No. Entonces, ¿eso qué conlleva? A una mayor probabilidad de leucemia. Ahora, por otra parte, tenemos a otro, que es el factor 1, factor 1 de unión de potenciador de leucemia. Factor 1 de unión al potenciador de leucemia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Conlleva una mayor probabilidad de conllevar a leucemia. También va a haber alteraciones en el MIR15A y el MIR16-1. Esto lo voy a explicar más adelante porque son alteraciones en microARNs. Específicamente, es la primera enfermedad que se asocia con este tipo de alteraciones. Ahora, también va a haber una mutación a nivel del BCL2. ¿Alguien se acuerda cuál es la función del BCL2? A ver, el BCL2 va a estar unido a por así decirlo, a una relación con el VAX. El BCL2 junto al VAX va a tener una alteración. ¿Por qué? Porque el VAX genera muerte o promueve la muerte celular. ¿Y qué hace el BCL2? Prolonga la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una mutación a nivel de este gen. ¿Y qué va a pasar? Es que esta célula se vuelva casi inmortal. Porque va a prolongar su muerte hasta un estado en el cual ya, pues. Ahora, por otra parte, tenemos un gen en el cual se llama PMAIP1, en el cual es un gen que va a generar un efecto propoptótico, perdón. Entonces, si hay un gen proapoptótico que va a incentivar a la apoptosis, va a tener que estar alterado, no va a generar su efecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no va a haber muerte. Entonces la célula nunca va a morir, pues. Ahora, hasta ahí todo claro. Sí. Ya. Va a haber otro gen, el cual es el TERT. Ese TERT
técnicamente va a estar alterando o va a generar un aumento en la longitud de lo que son los telómeros. Para ello recuerden que nosotros tenemos, o bueno, una célula recién, por así decirlo, una recién hecha, va a tener una longitud larga, donde por cada división que tenga, va a estar reduciéndose su telómero, hasta llegar a un estado en el cual se llega a cortar, en este caso. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Para qué es importante los telómeros? Los telómeros lo que van a generar es la capacidad de repararse y de proliferar. Entonces, en una célula normal, esto se va desgastando. ¿Y qué pasa cuando el telómero se acorta? No va a tener ni la reparación ni va a proliferar. ¿Y cómo se le llama a todo este proceso? Se le llama envejecimiento. Recuerden que por adaptación celular sabemos que el envejecimiento, ¿qué quiere decir? Se caracteriza por dos cosas. Porque hay una detención, perdón, del ciclo celular, no pasa a las demás fases y porque no tiene una división celular. ¿Y cómo se le llama a este proceso finalmente? ¿Qué es lo que conlleva el envejecimiento? Algo que se le llama senectud. Y es a causa del acortamiento de los telómeros. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no está alterado? Esto sigue largo y nunca se acorta. ¿Qué quiere decir esto? Que tu célula nunca va a parar ¿de qué? De repararse y de proliferarse. Nunca va a parar de proliferar. Nunca. Nunca va a llegar a un estado de envejecimiento y nunca va a llegar a un estado de senectud. Siempre va a estar en constante división celular. ¿Y qué va a pasar si una célula mutada, o en ese caso los linfocitos B, tienen un alargamiento de esto? Nunca van a parar de proliferarse. Entonces, genera todo lo que es la leucemia. Entonces, ¿está esto claro? Sí, sí, se entendió. Ya. Ahora, dentro de los factores ambientales, esta fue una fija de mi parcial, porque acá lo más importante son los factores ambientales. A nosotros nos preguntaron cuál es que marcáramos lo correcto, o sea, y nos mencionaban full exposiciones, pero el más importante es la exposición a agentes naranjas. Esos agentes, como los de acá, pues. ¿Qué va a pasar con estos agentes naranjas? ¿Por qué es la importancia y por qué se relaciona mucho con lo que son ese tipo de cáncer? Recuerda que las exposición a agentes naranjas, o en este caso la agente naranja, va a tener un compuesto muy importante, el cual se llama tetraclorodibenzodioxina, que en este caso su reducido nombre es el TCDD. Este TCDD va a interactuar con un receptor al cual se le llama AHR. En otras palabras, es el receptor de aril hidrocarburos. Hidrocarburos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que este receptor, que es intracelular, me falta mencionar, que es intracelular, va a interactuar acá. ¿Y qué van a generar? Van a generar un proceso en el cual se le llama desacetilación. ¿Y por qué es la importancia de una desacetilación? Es que va a generar que ciertos genes no se puedan expresar correctamente. Entonces, no va a haber una correcta expresión de genes. ¿Y qué pasa cuando no hay una correcta expresión de genes? Y específicamente, por mala suerte, son genes proapoptóticos. ¿Qué pasa con tu célula? ¿Muere o no muere? Pues no. Sí, ¿Por muere. qué? ¿Por qué? Recuerda que los genes proapoptóticos promueven la apoptosis. Entonces, si estos genes están en una menor expresión, nunca va a morir tu célula. Por el hecho en el cual
no tiene estos genes. Entonces, ¿os ha ido bien? Sí, ahora sí. Sí. Ya. ¿Qué va a pasar a nivel de la exposición de insecticidas? Técnicamente, esto se va a relacionar con algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo y también con la metilación de ADN. Recuerda que esos dos procesos conllevan a lo que es mutaciones y conllevan a lo que son enfermedades, pues en este caso la leucemia, por mutaciones. Ya. ¿Has visto claro con respecto a los factores de riesgo? Una pregunta. Si me preguntan si cuál de todos los factores de riesgo sería el más predominante para la LLC, ¿cuál sería? La exposición de agentes de naranja. Me preguntaron a mí varios tipos de agentes, no me acuerdo cuáles eran, pero dentro de ellos estaba el agente naranja. Tiene otro nombre, si no me equivoco. Pero en el paper te menciona agente naranja. Es eso que liberan los avioncitos para limpiar lo que esto fuera, es las plantitas, todo eso. Pero el más común y el que va a conllevar a más es en los agentes naranjas. Bueno, mi profesora comentó que en sí serían los factores genéticos. Algo, no sé cómo lo explicó, pero dijo algo que era más sobre los factores genéticos, que se presenciaba más, creo. A pesar de los factores ambientales, ajá, sí. Pero Ya, tú me decías entre los factores genéticos y los factores ambientales, ¿cuál es el más prominente? Yo pensaba que tú me hacías solo relacionando con factores ambientales. No. Obviamente son factores genéticos. Entonces, acá acuérdate de estos genes de acá. Nada más. Ya, gracias. Ya, ahora, pasando ahora sí en la fisiopato, que técnicamente estas fueron mutaciones. Así que, ya. Primero acuérdense de lo que son mutaciones. ¿Cuál es la diferencia entre mutaciones cromosómicas y somáticas? ¿Alguien sabe? Ya, en pocas palabras, la somática no es hereditaria. No puede generar lo que es descendencia, mutaciones por descendencia. En cambio, las cromosómicas sí. Y específicamente las más comunes son en el cromosoma X. Porque recuerda que los hombres y las mujeres, ese cromosoma es el que más comparten, o es el que comparten en sí. Otra cosa de acá es que las células somáticas son aquellas que, en este caso, tienen la capacidad de generar proliferación, generando la misma cantidad de lo que son cromosomas. Entonces, en este caso, si quieres diferenciar en sí entre unas células o unas mutaciones cromosómicas y unas mutaciones somáticas, lo más importante es la capacidad en la cual es para transmitirse. La somática se transmite. La cromosómica se transmite, la somática no. Entonces, ya. Ya. Entonces, primero, relacionando con cromosomas, con el cromosoma 13q, específicamente lo que es el DLU a lo que es al microARN 1516. Específicamente ellos lo que van a codificar son proteínas apoptóticas. Entonces, recuerda que proteínas antiapoptóticas, perdón. Entonces, si libera proteínas antiapoptóticas, ¿qué genera? Que no hay una apoptosis. Y si no hay una apoptosis, pues nunca muere. Nada más. El cromosoma 11q y el 17p están relacionados más con lo que es la corrección del ADN, con lo que es su reparación. El ATM repara el ADN. Entonces, si repara el ADN, va a tener que estar suprimido en este caso, porque si se corrige o si repara el ADN, nunca va a llegar a un cáncer. Entonces, no va a haber reparación del ADN. ¿Y qué hace el TP53? Codifica la P53.
Y recuerda la importancia de este gen, que es el gen supresor de tumores, que verifica 3 cosas. Su tamaño, lo que es el contenido intracelular, y algo muy importante, el cual es el daño en el ADN. Entonces, si este gen está activo y verifica este daño, ¿qué hace? Lo manda a apoptosis. Y tu cáncer no va a querer eso, va a querer seguir viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que va a generar una supresión de este gen. Va a generar una menor expresión y eso que conlleva a una menor expresión del P53. Ahora, por otra parte, la trisomía 12. ¿Alguien sabe qué es trisomía? A ver, la trisomía lo que es, acuérdate, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos? Uno que tiene 2. Entonces, Un par contiene 2 cromosomas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una tri? Si hablamos de 2, ¿qué pasa para que haya una tri? En este caso, va a haber un cromosoma de más. Y por eso se le llama trisomía. Y este caso, ¿en dónde? En cromosoma 2. Entonces, antes de que solo haya un par de cromosoma, va a haber un par y uno más. Ahí está. Un par más uno. ¿Y por qué se asocia con un pronóstico intermedio? Es porque mayormente, recuerda, esa trisomía puede ser o puede ser mala. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueda conllevar a una mayor probabilidad de generar enfermedades o simplemente pueden generar aquellos pacientes que nunca van a generar una enfermedad. O sea, puede presentarse en pacientes sanos. Entonces, ¿qué se refiere a esto? A un 50-50. A un 50-50%. Es por eso que hay un pronóstico intermedio. Puede o no puede que nos genere ese daño. Ahora, ¿a qué se refiere con mutaciones somáticas? Mutaciones somáticas, acuérdense, no son hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? Que con el pasar en el tiempo conllevan a estas mutaciones y puede generar el cáncer. No es que tu familiar te herede mutaciones y esas mutaciones generen lo que es tu enfermedad. No. Esas mutaciones son, en otras palabras, adquiridas. Ahora, ¿qué va a pasar en el TP53 y el ATM? Lo vamos a ver acá. Van a corregir y verificar la reparación del ADN y van a generar, perdón, van a ver si el ADN está, en este caso, bien o mal. El TP hace eso, el P53 hace eso. Y el ATM genera lo que es la reparación del daño. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en estos dos genes? Va a generar que aunque tu célula dañada, tu célula que esté con mutaciones y en ese caso sea una célula cancerígena, ¿qué va a pasar? Pase el ciclo celular sin generar ni reparación en el ADN ni control en el ciclo celular. Ahora, ¿qué pasa a nivel de lo que son estas mutaciones de acá? Mayormente se asocian con lo que es la reparación en lo que son ARN mensajeros. Entonces, lo más importante ahí es ello en sí. Y acá está, miren. Ayuda a lo que es el procesamiento del ARN. Aquí está, ARN. Para ello se necesita que del pre-ARN se necesita el exón. Y para ello, pues, se necesitan esas proteínas. La más importante es la XPO1. Es la mutación que se encarga mayormente de lo que es el procesamiento del ARN. ¿Y qué pasa si hay una mutación acá? No va a haber lo que es la cantidad suficiente para lo que codificar proteínas. Y en este caso, ¿por qué? Porque no va a haber una cantidad suficiente de exones. Ya. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? sí, Ya. Ahora, dentro de acá, la más importante en literal, es este de acá, el MIM3. Este gen de acá va a ser relacionado con más que nada con la modificación de la cromatina.
específicamente, ¿qué haciendo? Va a generar desacetilación. Entonces, recuerden lo que les mencioné, desacetilación, que hace una disminución de expresiones genéticas. ¿Y eso qué puede ayudar? En este caso, pongamos un caso general, que una célula esté bien. ¿Qué va a pasar? Es que cuando tú quieras generar la muerte de esa célula, tienes que disminuir la expresión de genes antiapoptóticos van a disminuir estos genes antiapoptóticos y van a promover una mayor codificación de genes proapoptóticos. ¿Para qué? Para que genere lo que es la muerte celular. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay una alteración acá? Es que no va a haber esto, no va a haber esta regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber células que tengan una mayor expresión de lo que son genes antiapoptóticos. Entonces, ¿qué van a generar? Van a generar una inmortalidad y nunca van a morir. Y es por eso que es muy importante. Ahora, van a haber dos vías muy importantes que la van a ver casi en todo casi en todo, que es la vía de la Wnt y la vía del Notch. La vía del Notch, en otras palabras, es la vía en la cual hay una mayor transcripción de proteína, ¿cómo se llama? Transcripción y codificación de varias cositas. En este caso, también promover lo que es la proliferación. Entonces, pero lo más importante acá es esta vía de acá, la vía de la Wnt, que se va a estar asociado con una proteína muy importante, la cual es la beta-catenina, que la vamos a ver acá. Cuando va a haber una mutación acá, va a haber una mayor proliferación. Pero lo que va a pasar es que la beta-catenina va a tener que estar pegado a lo que es un complejo, el cual es asociado con una proteína muy importante, que es la CSK3 beta. Es la más importante y la que ayuda al control de la beta-catenina dentro de su complejo. ¿Qué va a pasar acá? Es que... ya. ¿Qué va a pasar acá? Es que va a haber una mutación y nunca va a estar esto de acá. Nunca va a ser el CSK3B, va a haber una mayor promoción de la beta-catenina. La beta-catenina, ¿qué va a pasar acá? Es que va a viaja hasta acá, viaja hasta su núcleo, se une al MET12 y lo que hace es promover la proliferación. Y al promover la proliferación, ya pues, en ese caso, si pasa a nivel de tu célula, pues prolifera tu célula mutada. Va a haber otra, la cual es la vía del MIT, que es esta vía de acá, que es por señalización de lo que es el PCR, pero eso lo vamos a ver luego en lo que es, acá, en la vía de la inflamación. Que, como el mismo nombre dice, es asociado con receptores TLR. Y esto lo que va a conllevar es una mayor inflamación y recuerden que la mayor inflamación que conlleva a un llamado de células inflamatorias, que van a ser importantes para lo que es su activación y para sus vías de señalización, que vamos a ver más rato, en un momento. Ahora, ¿todas estas mutaciones son importantes? No. Las más importantes son estas de acá. Es un combo en el cual se relaciona con mayor frecuencia y con mayor de inicio temprano. ¿Cuáles son estos? Es el MYT8, que está asociado con inflamación, con mutaciones cromosómicas, donde las cuales las más importantes de acá son dos. Son las de la trisomía 12 y alteraciones en el cromosoma 13Q, que como sabemos que el Q se refiere a... ¿A qué se refiere el Q? ¿Brazo largo o brazo corto? Brazo largo. Entonces, específicamente que el brazo largo, el cromosoma 13, es donde hay esa alteración. ¿Y cuál es este de acá?
es el microARN. Entonces, la fija de todas estas mutaciones, que son miles en este caso, son este combo de acá. Perdón. Este combo de acá. El MYC88 con mutaciones cromosómicas, las más frecuentes, la trisomía 12 y el cromosoma 3, mutaciones en el brazo largo del cromosoma 3. Entonces, ¿hasta todo bien? Entonces, lo más importante acá que tienen que saber para lo que es su post, creo que se le llama post exclusionario, es este combito de acá. Y que van a ver microRNs. Esto sí, yo te lo voy a mencionar. ¿El MYC88 es una vía? Sí, es una vía de inflamación. Entonces, técnicamente, acá está. Mira, ¿receptor para qué? Para la interleuquina 1. Y recuerda que la interleuquina 1, ¿con qué se asocia? Con inflamación. Entonces, es una vía de señalización, en nuestro caso, para lo que es promover la inflamación. ¿Y por qué es que tú quieres una mayor inflamación? Es para que llames a más células. Y en este caso, eso lo van a ver en la cuarta PPT que lo vemos ahorita, es que las células inflamatorias van a interactuar con este linfocito B, que en este caso es mutado. Entonces, y es para su supervivencia en sí. Entonces, ¿todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, luego de ello, acuérdense, es la primera enfermedad, es la primerita de todas, la cual se asocia con alteraciones en lo que es los microRNs. Específicamente, ¿cuáles? El MIR15A16.1, que ya lo mencioné arribita, que lo que hace es promover... Ah, no lo iba a mencionar, lo siento. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Es que estos microRNs lo que van a hacer es disminuir, en este caso, la cantidad de BCL2. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando tú tienes un aumento de este gen? Inmortalidad. Se vuelve inmortal. Porque este gen de acá aumenta el tiempo de vida. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una mutación en el microRN15A y el 16.1? No va a haber este control, esa regulación negativa. ¿Qué va a pasar acá? Es que este BCL2 va a estar funcionando a tope. Entonces, ¿qué va a generar? Inmortalidad. Entonces, eso claro. ¿A qué te refieres con inmortalidad? A ver, es que, a ver. No lo tengo acá, pero acuérdense de algo. Dentro de su vía, acá lo voy a relacionar. Esto no se asocia mucho con la enfermedad, pero se lo voy a poner acá. Ya. Acuérdense de algo. ¿Recuerdas lo que se relaciona con la apoptosis? Que hay dos vías muy importantes. ¿Te acuerdas? Es una vía intrínseca. Una vía intrínseca y una vía extrínseca. Dentro de la vía extrínseca, fuera de, se relacionan receptores de la muerte, TLRs, receptores que van a conllevar a una activación de ¿qué? De la caspasa 8. Y la caspasa 8, ¿qué va a conllevar? A una activación de la caspasa 3. Y esto genera apoptosis. Ahora, ¿qué va a pasar en una vía extrínseca? En una vía extrínseca van a haber genes muy importantes, aparte de la caspasa 9, que también es importante. Van a haber dos genes muy importantes, el cual es acá lo tengo, el BCL2 y el VAX. ¿Qué va a pasar acá? Es que el VAX lo que hará es decir, bueno, mi célula necesita morirse, ¿recuerdan primero? Antes que nada.
es que la vía extrínseca no necesita de un receptor para generar muerte. Estos, porque quieren, se pueden suicidar, en este caso. ¿Ya? Ahora, el VAX, ¿qué hará? Va a decir, bueno, si me quiero suicidar, bueno, ¿qué hago? Promuevo la muerte. Promuevo. El de acá, en este caso, lo que hace es generar o promover la muerte. A ver, a ver si es mejor. La muerte. Pero en este caso, acuérdate, todo lo que tengas, todo lo que vas a ver en todo lo que es fisiopato, siempre va a tener que estar regulado, en un estado fisiológico. ¿Y quién va a estar regulando esto de acá? El BCL2. Y ahora, la pregunta, si el VAX promueve la muerte, ¿qué va a hacer el BCL2? ¿Qué viva? Claro. Y en este caso, ¿cómo se le llama? Se le llama prolongación de la muerte. Prolonga. O sea, en otro caso, si en este caso tu célula tiene una vida más para morir, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a hacer el BCL2? Le va a dar como que más esperanzas de vida y le va a aumentar su tiempo. ¿Está bien? El BCL2 le va a dar más tiempo de vida. El VAX lo quiere muerto. Si el VAX está solito, sin control, ¿qué va a pasar acá? Es que lo va a matar a la célula, activando la caspasa 9, digo, la caspasa 9, y la caspasa 9 es una vía intermediaria para la activación de la caspasa 3. Caspasa 9 y activa la caspasa 3, y recuerda, todo lo que tiene en caspasa 3, apoptosis. Entonces, ya. El BCL2, como te dije, promueve, hace que viva más, le da más tiempo de vida. Y ahora, este BCL2, si tú no lo controlas, porque recuerda, el BCL2 controla el VAX, pero ¿quién controla el BCL2? Controlan los microRNs, que ya te mencioné. ¿Qué le dirán? Tú no puedes dar mucho tiempo de vida, porque si le das ese más tiempo de vida, ¿qué haces? Que nunca muera. Nunca va a morir tu célula si tú le sigues dando más tiempo de vida. Y esto, ¿qué le va a pasar? Es que le va a dar una, por así decirlo, una retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Así todo claro? Sí. Ya. Entonces, si los microRNs que se encargan de la regulación del BCL2 no están, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber control o no va a haber control? No hay control. Entonces, si no hay control, eso de acá va a estar hiperexpresado. Si está hiperexpresado, ¿qué va a pasar con tu célula? Va a haber un aumento de vida. Le vas a dar más tiempo de vida. ¿Y a cómo se le llama esto? Es que en otras palabras, es que tu célula se vuelve inmortal. ¿Por qué? Porque nunca va a poder morir. Porque está hipercontrolado o hiper expresado el BCL2. Entonces, a eso me refiero con inmortalidad. Entonces, ¿claro? Sí. Ya, perfecto. Ya. Cualquier duda, igual, escríbanme por chat o algo, no hay problema. Ya. Ya. Luego de ello, el paper te menciona microRNs, que va a ser el 29. También es, perdón, que es el 29, porque me acuerdo que los dos era ABC, era 29, perdón, error de tipeo. Es 29C y el microRN 34B. Estos de acá lo que van a promover es a la proteína 1A leucocitaria de células B o células T. En este caso, linfocitos. Y si es una célula que va a generar leucemia,
¿Qué va a generar una mayor probabilidad de leucemia? Ahora, eso es muy importante. De los microRNAs, creo que los más importantes que podrían aprenderse son los primeritos y los últimos. Ese de acá que te lo voy a mencionar. Es que el microRN 155 va a hacer dos cosas. Una mayor señalización del BCR, que es el receptor de las células B. Receptor de células B. Y cuando hay una señalización de estos receptores, va a promover algo, que es un aumento en la proliferación. Por eso es que dentro de lo que son muestras histológicas, vas a ver que en una leucemia van a haber full linfocitos. Y son los linfocitos B. Y por otra parte, va a promover algo que se llama linfomagénesis. ¿Por qué es importante esta microRN? Porque si tú aumentas linfomagénesis, ¿qué conllevas? ¿A un aumento en qué? ¿O qué formas? Formas linfomas. Entonces, la pregunta es, ¿una leucemia linfocítica crónica puede conllevar a un linfoma? Es que sí. ¿Por mutaciones dónde? En el microRN 155. ¿Y cómo se le llama a este síndrome en el cual una leucemia linfocítica crónica pasa a ser a un linfoma? Se le llama síndrome de Richter. No, me confundí. Ya. Eso no va a ser tan frecuente, pero se asocia mucho con una mutación más aparte de esta. Con mutaciones donde en el Notch1. Punto A, mutaciones donde en el microRN 155. Entonces, si en el post de eso, en un lugar te mencionan si se puede pasar de una leucemia a un linfoma, sí se puede. ¿Y por qué? Ya te mencioné. Por mayor alteraciones, ¿dónde? En el microRN 155. Entonces, así todo claro. Chicos. Sí. Ya queda. A ver, un momento que es que tengo mi pantalla acá para ver lo de las personas si preguntan algo. Se me cerró. Ya. Ya. Ahora, pasando por algo que van a ver. Otra pregunta. Dime. ¿El Q es brazo largo y el P es brazo corto? ¿Disculpa? O Sí. sea, Perdón. Sí. cromosoma 11Q, o sea, el Q es brazo largo, ¿cierto? Y el P era, Q largo. P corto. Espérate. Ya. Entonces, alteraciones cromosómicas, ¿dónde? En el cromosoma 13, específicamente ¿dónde? En el brazo largo. El P en el cromosoma 17, específicamente en el brazo corto. Entonces, ¿todo bien? sí, Ya. Ahora, dentro de lo que les mencioné de la clasificación, van a haber dos tipos. Una causada por una diferenciación y otra que no se va a diferenciar, pero va a presentar estas mutaciones. Ahora, primero tenemos que saber algo. Todo linfocito va a pasar por algo que se le llama recombinación BDJ. Ahí lo voy a poner acá. Esto se llama así. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Es que, ¿por qué es que los linfocitos presentan esa recombinación? Porque es muy importante. Estas células B maduras. ¿Por qué? Es que la recombinación es causada o va a generar que, en ese caso son segmentos de un gen, ¿ya?
son segmentos del gen V, del gen D, del gen J. ¿Qué va a pasar acá? Es que ellos van a formar, por así decirlo, un gen, el cual se le va a llamar gen B de J. ¿Por qué es importante ellos? Porque lo que va a pasar es que van a codificar la región específica en la cual va a cambiar o va a pasar o va a estar en un estado de cambiante para que la célula B pueda interactuar con todo tipo de célula. En este caso, en otras palabras, ¿qué va a pasar acá? La recombinación genética es algo aleatorio. Perdón, recombinación genética, recombinación BDJ. Es algo aleatorio, en donde un segmento X de lo que es el B a lo que es el segmento D y el segmento J, estos segmentos aleatoriamente van a unirse y van a formar este gen de acá, el gen BDJ. Al unirse, este gen va a formarse, perdón, este gen, recuerda que todo gen codifica algo. En este caso, va a codificar específicamente la región en la cual el receptor de tu linfocito B va a interactúa con otro tipo de células. Va a estar en constante codificación y en constante variabilidad. Va a estar en constante cambio. Y es por eso que los linfocitos B pueden interactuar con cualquier tipo de célula, cualquier tipo de antígeno. Por este gen de acá, el gen BDJ. Entonces, así todo claro. Chicos. ¿Solo se llama BDJ o significa algo las iniciales? Creo que sí, pero no lo he logrado encontrar, la verdad. Pero son segmentos de un gen en general. Así que, bueno, la verdad que creo que tienen un nombre, pero no lo he encontrado. Pero técnicamente creo que no es tan importante porque esa es parte de la maduración de las células B. No tanto con su patogenia, pero ya. Entonces, ya, la célula B pasa por todo ese proceso. ¿Interactúa con qué? Con células TCD4, genera con células presentadoras de antígeno y otro tipo de células que van a formar algo. Todos ellos van a formar algo que se le llama un centro germinativo. ¿A partir de qué? De folículos. Van a formar un centro germinativo, el cual es todo esto. A ver, lo voy a poner más grande. Todo eso de acá es el centro germinativo. Llegamos acá. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Por qué es importante ese centro germinativo? Es importante porque los linfocitos B, acá ¿qué hacen? Hacen su grow up, o sea, van a hacer su evolución, en este caso, su diferenciación. Acá evolucionan, en otras palabras. ¿Y por qué? Para que generen lo que es una diferenciación en receptores. Ahora, empezamos por las células B que ingresan, células B activadas. ¿Qué va a pasar acá? Es que van a pasar por un estado de proliferación y se van a dividir en 3 vías. Una vía que es patogénica, que ahorita lo voy a mencionar. Una vía en la cual en la célula B no presenta un receptor específicamente correcto, de una buena afinidad, entonces no va a servir este linfocito. ¿Y qué va a generar? Va a irse a apoptosis. Ahora, ¿qué pasa cuando la célula es perfecta? Presenta una correcta afinidad con receptores, va a ir a la zona clara, porque esta es la zona negra, en este caso la zona oscura. ¿Ya que qué va a pasar? Es que interactúa con este tipo de células. Acá es donde interactúa y genera toda su función. Ahora, eso es lo normal. Ahora, les había mencionado un tipo de proliferación, pero me faltó mencionarles algo, que es SHM. Esto de acá se refiere a una hipermutación somática. Recuerden que les mencioné, hipermutación somática no es adquirido, es algo que pasa. Perdón, no es descendencia, es una alteración en la misma célula
que como tiene la característica de proliferar, pues genera células mutantes, en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una correcta hipermutación somática? ¿Qué va a pasar? Es que no va a haber una cantidad correcta de regiones variables de los receptores, porque a eso me refería con afinidad. Me faltó mencionar que la hipermutación somática, su función en sí es conllevar a una cantidad inmensa de regiones variables de un receptor, específicamente de la hemoglobina, que se va a dividir en dos, en cadena pesada, perdón, acá está, cadena pesada y cadena corta, o cadena ligera. La más importante es la cadena pesada, porque acá es donde hay todas las alteraciones. Y acá es como que sabemos, la hemoglobina G se convierte en hemoglobina A, hemoglobina E, G, D, etc. Entonces, ya. Ahora, ¿qué va a pasar en un estado mutado? No hay una correcta hipermutación somática. No va a haber una cantidad infinita de regiones variables de la inmunoglobulina. ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede conllevar a un tipo de célula linfocitaria, o en este caso células del tipo del cáncer, que van a tener una limitación a nivel de las mutaciones. Así se les llama. O recuerdan que les mencioné acá, las células ya pasan a un correcto. Ahora, hasta ahí todo bien, todo correcto. Las células linfocitarias que presentan una limitada mutación somática. Ahora, les mencioné que células correctas, con una correcta región variable, una correcta afinidad, ¿qué pasan? Pasan al estado normal, interactúan con células normales, generan toda su función clara. ¿Qué va a pasar acá? Es que van a haber mutaciones, específicamente ¿dónde? En variables de la hemoglobina, y las más comunes es la hemoglobina G y la hemoglobina M, perdón. Estas dos mutaciones son las más preguntadas y son las que van a ser alteradas con mayor frecuencia. Entonces, eso es todo en sí. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué es FDC? Célula presentadora antígena, pero está en inglés. Entonces, ¿está bien? Ahora, les había mencionado que hay dos clasificaciones. Esta es cuando hay una diferenciación, hay una proliferación, hay una evolución de la célula, linfocitaria, la célula B. Cuando no hay, pues simplemente se asocia con mutaciones, o específicamente mutaciones de los linfocitos sin alteración en su receptor. Entonces, ya. Entonces, acá va a afectar su receptor y acá no acá no. Y acuérdense, ¿cuál es la inmunoglobulina más afectada? La inmunoglobulina o la región, de este caso, de los receptores, es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Es lo más importante de las células B. Entonces, ¿así todo claro? Creo que es lo más importante que se tiene que acordar. La hemoglobina M y la hemoglobina D en células B que van a estar mutadas. Entonces, ¿todo claro? Ya. Ahora, pasando por lo que es señalización de receptores o de lo que son BCRs,
En este caso, acuérdense de algo. La interacción en un ligando de esos receptores va a conllevar a toda esta vía, que va a generar, finalizando, a un aumento en la proliferación celular. Un aumento en el que es la proliferación, y pues, ¿qué generar esto? Una mayor supervivencia, una mayor, acá le mencioné, mayor células B con mutaciones en inmunoglobulina de cadena pesada. Ahora, eso es lo que tienen que saber, porque acá las vías, lo más importante es que acuérdense que la hemoglobina, que los receptores B van a estar con un aumento en la señalización. ¿Por qué? Porque esas células van a presentar un autoantígeno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que las mismas células van a aumentar su señalización por sí solas. Ellas mismas van a tener un autoantígeno que va a promover un aumento en la proliferación de células B. ¿Ya? Esto va a llegar hasta un punto en el cual, como les mencioné, va a ser, todo en este caso tiene que estar regulado. Y en este caso va a llegar a un estado de anergia. El estado de anergia se refiere cuando la función del BCR va a estar presente, pero no va a estar funcionando. O sea, en este caso va a estar inservible. No va a haber una correcta función, pero va a estar presente, pues, va a estar el receptor. Y pues, ¿eso qué va a pasar? Pues, cuando es un estado crónico. Y es lo más importante que tienen que saber acá. Ya, ¿así todo claro? Chicos. ¿Cómo empieza el cuadrito? ¿Mm? Ya, a ver. Recuerda que tu señalización, tu BCR va a tener que siempre estar acoplado a receptores, que en este caso que van a ser como un receptor de apoyo, o van a ser ligandos en este caso. Ahora, estos de acá, lo que van a promover es la vía de la PI3K. Todo lo que va a generar la vía de la PI3K está asociado con proliferación. Entonces, esto de acá, ¿qué va a generar? Una estimulación en dos cosas. En la vía de la fosfolipasa 2, que promueve la estimulación del diacilglicerol, y esto promueve lo que es la activación de la RAS, y todo conlleva a un aumento en la proliferación. Y por otra parte, va a haber un aumento en la vía del inositol fosfato. En este caso, es aumento en canales de calcio, y en este caso, el canal de calcio promueve, junto al diacilglicerol, a la activación de lo que es la proteína quinasa C. Esa proteína quinasa C promueve, junto a la MEC, promueven a lo que es la proliferación. Y ya, es lo más importante. Ya, entonces, acuérdate, toda esta vía, ¿qué va a promover? Va a promover la proliferación. Al momento en el cual hay un aumento en la proliferación, va a haber algo muy importante. Que tienes que acordar, todo nuestro cuerpo tiene que estar regulado. Entonces, las mismas células van a presentar algo que ya les mencioné, que se llama anergia. ¿Qué significa la anergia? Es que va a llegar a un punto tu célula, o en ese caso tu receptor, a que va a dejar de funcionar. Y a eso se le llama anergia. Va a dejar de proliferar causado por eso. Nada más. Entonces, técnicamente las células cancerígenas van a estar relativamente en un punto controladas en una etapa crónica. Y bueno, eso es lo más importante. ¿Está bien? ¿Todo claro acá? Sí.
Ya. Ahora, esto es lo último. Es la vía de señalización señalización y migración y supervivencia. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Es que recuerda que todas las células van a viajar o van a ir comunicándose con otras células por algo que se le llama gradiente de concentración. Y en eso, en otras palabras, se le llama quimiotaxis. ¿Por qué es esto muy importante? Porque la quimiotaxis va a ser causada por quimiosinas. Entonces, vamos a ver por la parte de acá primero. Para que las células endoteliales, las células B, viajen por todo ello, lleguen a un ganglio que no está afectado antes de llegar a la sangre, van a interactuar con las células endoteliales de lo que son las venas y aparte con lo que es el estroma. Específicamente puede ser un ganglio, en este caso puede ser otro tipo de órgano. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo es que viajan? ¿Cómo es que las células de estos órganos van a llamar a esa célula o a linfocitos B? Por lo que mencioné acá, lo que son las CCL19, o en este caso, pues, en este caso se le llama, ¿cómo se llama? Ligando 19 de quimiotáctico. Sí, ligando 19 de quimiosina, en este caso, perdón. Ligando 19 de quimiosina. Y como ya mencioné, quimiosina aumenta quimiotaxis. Entonces, así es como que las células endoteliales llaman a la célula B. No solo la ligando 19, sino también el ligando 21. Estos van a interactuar con el CCR17. Y lo que van a promover en este caso es simplemente la quimiotaxis. Nada más. Ahora, por otra parte, las células no solo promueven eso, sino promueven un aumento en su señalización. Y recuerdas, en una PPT anterior, todo lo que va a generar un aumento en la señalización promueve un aumento en la proliferación. Entonces, las células endoteliales van a liberar hialuronano. Ese hialuronano va a estar interactuando con la CD40, CD44, que es un receptor de membrana de las células B cancerígenas, o las células B dañadas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que al interactuar esto, promueve señalización. Y el aumento de la señalización promueve un aumento en la proliferación. Ahora, eso es por parte o la unión entre las células entre los linfocitos con la célula endotelial. Ahora, por otra parte, también va a haber unión con lo que son las células estromales. ¿Qué va a pasar acá? Es que recuerda que las células estromales siempre van a tener que estar presentando lo que es un receptor o un receptor de adherencia, o también llamado integrina. Esas integrinas, específicamente la PECAM, va a interactuar con la integrina de los linfocitos B, en este caso, dañado, pues. Entonces, al integrarse, lo que genera es que se quede en el lugar donde está la célula estromal y genera lo que es un microambiente. ¿Por qué? Porque el microambiente se refiere a un ambiente en el cual los linfocitos B van a poder habitar y van a generar todo. Ahora, recuerden que los linfocitos B normales, ¿qué generaban? Un centro germinal. ¿Qué van a generar las células B malas? Van a generar un centro proliferativo. ¿Cómo? Se unen a las células estromales, se quedan en ese lugar. Luego se unen o interactúan con las citoquinas o el hialuronano liberado por las células endoteliales. ¿Y qué genera? Un aumento en la señalización, un aumento en la quimiotaxis de otras células. Todo ello conlleva una proliferación. Entonces, el lugar, ¿quién lo da? Las células estromales. ¿Y quién promueve la proliferación? Las células endoteliales. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Que también les mencioné, es que las células estromales
liberan lo que es Wnt. Interactúan con su receptor, en este caso se llama freeset. Freeset. ¿Qué va a pasar acá? Es que acuérdate que todo lo que tenga que ver relacionado con Wnt se asocia con proliferación. Entonces va a haber un aumento en la proliferación. Ahora, eso es por parte de las células estromales y las células endoteliales. Entonces, ¿esa parte está bien? Porque eso es bastantes vías. Ya. ¿Has visto claro? Sí. Yo no Ya. entendí la parte de dónde está el buff. Fue por otro. ¿El En camino? la parte moradita del costado. El de acá, el BK. No, el círculo moradito. Ay, no sé cómo decir. Esa. De ese de 20. Al costado, ay, ¿qué es? No sé. O escríbeme la letra o el esto por el Dice el win. LLC buffer. Mejor escríbemelo, por favor, que me perdí. O sea, está al costado del círculo verde. Al costado hay algo moradito. Ya es que no entendí muy bien eso. Grande, el círculo grande de LLC. No lo saco. ¿Pero puedes escribirlo? Dice Es que Abril no. Buff. Ahí está Abril Buff RCC13. Bueno, pucha. Es que no lo saco. Mejor lo repito todo. Para que lo entiendan porque. Aquí está arriba a la derecha. El de acá. Pucha. Sí, ahora más a la derecha. Todo a la derecha, literalmente. Pero estoy Esa. acá. El de acá. Claro, esa. Esa parte acá todavía no lo explico. Solo como para que vean qué es esta parte acá, cómo interactúan cómo es que Ah, interactúan las células estromales con la célula de acá. Entonces, esa parte generalizas. sí. O sea, antes de llegar a lo que es ya. Ahora sí. Luego van a haber interacciones con las células B, con las células T y con las células. En ese caso se les llama células Nurse-like cell, o también llamados células, o también son células, en este caso macrófagos. ¿Cómo es que interactúan estos dos? Primero, por las células T. Las células T siempre van a tener que interactuar con los linfocitos B por receptores. En este caso, ¿cuáles? El CD40 y el ligando del CD40. Son receptores de membrana que son usados para que se una un linfocito con el otro linfocito. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay una unión acá? Es que va a generar dos cositas muy importantes. Esta de acá. Liberación de dos interleuquinas. La interleuquina 4 promueve y potencia la señalización celular. Y la señalización promueve a un aumento de la proliferación. Entonces, creo que es lo más importante. Ahora, por otra parte, va a haber una estimulación de esas moléculas de acá, que es el CCL34 o el ligando 3,4 quimiotáctico y el ligando 12 quimiotáctico. Lo que harán estos dos es que van a liberarlos para que estas células, para que el linfocito mismo llame a las más células, llame a más células. Y estas, entonces, va a ser como que un feedback entre los dos. Ellos estimulan y aumentan la señalización de los linfocitos B, y los linfocitos B, como agradecimiento, ¿qué hacen? Le liberan más células, más células quimiotácticas para que llamen a más células, a más linfocitos T.
a más linfocitos T. Entonces, es lo más importante que tienen que saber de acá. Todo lo que tenga que ver con CCL, CCL12 o CXL son moléculas quimiotácticas, promueven quimiotaxis, nada más. Entonces acá, esa es por la parte de los linfocitos T. Ahora, por los macrófagos, técnicamente, también acá, interactúan como con su CD31 y CD38. Son receptores que van a hacer la unión entre dos células. Ahora, acá vamos a ver dos interacciones. Primero, potencia quimiotaxis de más células o más macrófagos por liberación de ligando 3 de quimiotáctico. Ahora, por otra parte, va a haber una interacción entre esos receptores de acá. BAF, el TAC1 con el receptor acá, con el April, se llama, está como April, pero el traductor lo llama Abril, ya. Y el BAF. Lo que va a pasar acá es que técnicamente potencie o conlleve lo que es una liberación o va a generar lo que es una señalización en algo que se le llama factor nuclear de capa beta. Es una vía que va a conllevar a la activación, que técnicamente lo que va a conllevar es a generar una energía. Que como mencioné, significa que los receptores de la célula B van a estar, pero no van a generar que no funcionen. O sea, van a hacer que no funcionen esos receptores. Solo va a conllevar a lo que es una energía. Nada más. Y nada más, creo que... ya. Algo más que me faltó mencionar. Así como las células B promueven la quimiotaxis de macrófagos, liberando el ligando 3, los macrófagos o los Nurse cells, que harán como agradecimiento, le van a liberar una molécula, la cual también es Win5A. Esta molécula que va a generar una señalización interactuando con estos receptores de acá. Y acuérdate que lo que mencioné, todo lo que tenga que ver con relacionado con la Win genera proliferación. Entonces ya, solo es eso. Ya, ¿esa parte se entendieron? Dime que sí toqué dime que sí toqué la bolita que me dijiste. Ajá, sí, era April. Ya, entonces está bien, ¿eh? Ya. Ahora, finalmente, acá me faltó mencionar algo, que es la interleuquina 10, que la voy a enseñar ahorita. La interleuquina 10, ¿qué va a hacer? Va a hacer que en este caso, las células cancerosas van a liberar esa interleuquina también. Entonces, ¿qué va a hacer la interleuquina 10? Técnicamente, su función más importante es que promueve una inmunosupresión. Promueve una inmunosupresión, que técnicamente, en nuestro caso, ya pues, suprime el sistema inmune. Lo siento. Ya. Y también lo que es en este caso, el ligando 1 de la muerte celular, que también que se llama PDL1 y PDL2, que promueven lo mismo. O sea, la interleuquina 10 y el PDL1 y el PDL2 van a promover lo mismo, que es una inmunosupresión. Al momento en el cual hay una inmunosupresión, ¿qué va a haber? Dos cosas. Una disminución de la actividad linfocítica y va a haber un menor agotamiento. ¿Qué va a pasar acá? Es que cuando hay una menor actividad linfocítica, ¿qué va a generar? Una mayor probabilidad de infecciones o enfermedades oportunistas. Ahora, eso es en el estado, pues, patológico. Eso sería el estado normal, que es en el cual los linfocitos T, tendrían que degradar a la célula tumoral. Pero como ellos liberan interleuquina 10
y liberan lo que es el ligando 1 de la muerte celular, que generan una inmunosupresión y generan que no haya esto. Evita ello. Entonces, genera una mayor probabilidad de que haya enfermedades, ¿cómo se llama? Organismos oportunistas que puedan ingresar y generar infecciones. Es lo más importante. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Ya. Ahora, dentro de los síntomas, lo más importante que tienen que saber es que van a haber una mayor frecuencia de infecciones. ¿Causado por qué? Por una inmunosupresión. También va a haber una disminución de todos los tipos de, toda la cadena de glóbulo blanco, glóbulo rojo y los amarillitos. Va a haber una disminución de todos ellos. Y va a haber un aumento en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque no solo van a haber proliferación o centros germinativos, sino también van a haber centros proliferativos. Y pues eso conlleva lo que es un agrandamiento. Porque acuérdense, por adaptación celular, todo órgano que presente un mayor número de células promueve a un mayor tamaño. Y bueno, la hepatomegalia y esplenomegalia mayormente por la cantidad de número de células. Aumentan el número de células, aumentan el tamaño. Y ya, solo ello. Algo más que, pues, mencionar es que esta enfermedad va a generar complicaciones. Dentro de ellas, la más importante son los cánceres y enfermedades autoinmunitarias. Pero lo más importante es es una enfermedad que se llama la enfermedad de Bowen, que en este caso simplemente es un cáncer de la piel y mucosa que va a estar asociado a un tipo de BPH, que es el BPH más maligno. Y ya, solo es eso. Entonces, ¿Por qué se da la fatiga? O sea, ¿por qué hay fatiga? eso es un síntoma general en sí. O sea, son síntomas que toda enfermedad puede conllevar.